entramos a la vida emocional. Saben, durante mucho tiempo se hablaba solo de la inteligencia que hemos considerado la inteligencia de siempre, aquella que podía medirse, aquella de la que salía nuestro IQ, el coeficiente intelectual. Pero luego viene a la escena la inteligencia emocional, pero pareciera que las emociones se vuelven el centro de todo. Y hoy tenemos a una población muy interesada en reforzar su inteligencia emocional. Lo único es que caemos nuevamente de pronto en el reduccionismo. No todos son las emociones. Las emociones tienen su lugar y hoy vamos a comprenderlas. En esta clase y en la siguiente vamos a comprender a la luz de la palabra cuál es ese sentido de las emociones en nuestra vida. Y si ven en la pantalla, bueno, pues todos tenemos emociones. Lo que pasa, hay muchos mitos. Si yo digo, miren, se va a unir a nuestro curso una mujer, es muy buena persona, pero es muy emocional, ¿cómo se la imaginan? Y si les digo, se va a unir a nuestro estudio un hombre, tiene mucho conocimiento, solo que él es muy emocional, ¿cómo se lo imaginan? ¿Ven que tenemos mucho prejuicio sobre el asunto emocional? Y las emociones son una experiencia de todos y para todos. Aunque tengamos diferentes formas de manifestarlas, diferentes formas de expresarlas y diferentes formas de regularlas, todos sentimos las mismas emociones. Otro mito que nos ha acompañado es que los hombres no lloran, por ejemplo, que no se emocionan. Yo he visto hombres en un partido de fútbol, esa es la evidencia. También los he visto llorar delante de Dios, los he visto llorar por un duelo. Sí, pero hay mucho mito, mucho prejuicio. Otro mito es, la mujer es sumamente emocional, ellas son solamente emociones. Ninguna mujer es solo emociones. Lo que pasa es que a nosotros nadie nos dijo cuando éramos pequeñas, las mujeres no lloran. Así que tenemos un cierto permiso social para derramar las lágrimas hasta en los anuncios de la televisión, ¿sí o no? Pero todos sentimos lo mismo. Es decir, todas las emociones son las mismas para todos y solo nos vamos relacionando, expresando de manera diferente. Quiero decirte un principio, sin cambios no se avanza. Eso lo aprendí yo cuando aprendí a manejar en mi vehículo mecánico, así de cambiar las velocidades, y entendí que si yo no hago cambios, no avanzo saludablemente. Las emociones precisamente nos ayudan a cambiar y adaptarnos. Las emociones tienen una función adaptativa y de resolución. El propósito genérico de todas las emociones es que Dios te dio las emociones para que resolvieras situaciones, no para que las complicáramos. Lo que pasa es que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto esto? Bueno, mundo caído, seres humanos caídos, limitados, ambientes, aprendizajes. Hay razones para que esto nos cueste, pero siempre podemos aprender. La inteligencia emocional, entonces, es ese sentir con sentido, ese bien relacionarme con mis emociones, reconocerlas, identificarlas, expresarlas y regularlas, no solo en mí, sino que en los demás. Quiero que busquemos en Proverbios 4:23, es uno de los imperativos de la Biblia sobre las emociones. Dios nos manda a guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para el pueblo hebreo, esta palabra corazón no solo tenía que ver con el músculo que tenemos acá, sino que tenía que ver con el centro del ser humano porque el corazón se situaba en el centro del cuerpo. También se le reconoce como el centro de lo emocional, el centro de lo moral, el centro del pensamiento, lo intelectual, por lo tanto, el centro de la conducta, lo que se siente, lo que se piensa y de la forma en la que uno se conduce. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: el hombre mira la apariencia, pero Dios mira, nuevamente el término, el corazón. Este término se refiere a algo directamente ligado al alma e incluía todo ese mundo invisible para el hombre, pero que Dios conoce de sobra. En este contexto es que Salomón nos dice: cuiden, guarden, encárguense de su vida emocional, de sus pensamientos. Eres responsable de lo que haces con tus emociones. ¿Ante quién eres responsable?
Es pregunta. ¿Ante quién? Así que las emociones son reacciones psicofisiológicas. Tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con la química del cuerpo, tienen que ver con hormonas. Por ejemplo, cuando estás en periodos de estrés, es que tienes el cortisol hasta arriba. No está ausente de tu cuerpo. Es todo tu cuerpo trabajando con tu alma, generando todos estos espacios emocionales para resolver algunos asuntos, para capacitarte, pero si no sabes cómo entenderte con ellos, podrías sentir todo lo contrario. Nos ayudan a vivir, a adaptarnos, a responder a diferentes situaciones y fueron puestas por Dios ahí. Nos relacionamos con las emociones y a través de las emociones con nosotros, incluso con Dios. Porque vaya si no Dios nos emociona y también con los demás. La palabra emoción viene del latín emotio, lo que me lleva a. Tus emociones te mueven a ciertas conductas. Pero entre la emoción y tu conducta, tu decisión. Esa es la clave. Entonces, vamos a avanzar en que la emoción nos acompaña y ¿qué es lo primero que hacemos al nacer? Podemos pensar, a ver, un bebito, lo primero que hace, a ver, ¿qué? Llorar, dicen, expresar. El ser humano sale del vientre de su madre, de ese lugar cálido, perfecto para él, y lo primero que hace es expresar su inconformidad, su dolor, ese choque que hay de salir de este lugar cálido a este mundo, y llora. Acto seguido, después de expresar su llanto, respira. Luego de respirar, come y es presentado a la madre para que de sí misma ella lo alimente. Ojalá y todas las mujeres que estemos viendo esta clase hayamos tenido el privilegio de dar de mamar. Y si no, el privilegio de poder, si no amamantamos desde nuestro cuerpo, pues amamantar desde nuestra alma y desde nuestro corazón también a los chicos. Luego de comer, aprender a comer porque es vital para que siga creciendo, empieza a gatear como parte de la preparación para lo que viene y luego camina. Sirva esta metáfora para ver que esas son necesidades de tu existencia que te acompañan siempre. Y empieza por qué expresar lo que sientes. ¿Qué tanto permiso te das expresando lo que sientes? ¿Qué tanto has aprendido a expresar tu tristeza, tu dolor, tu alegría, tu inconformidad, tu amor? Estamos llenos de personas que han renunciado, que han disfrazado, que han enmascarado, que se han endurecido de tal manera que no sienten más. Gente que dijo, yo no vuelvo a amar, no vuelvo a entregarme. Hombres que nunca se permiten llorar, mujeres que nunca se permiten reír. O también las hay, mujeres que nunca se permiten enojarse y perpetúan un ciclo de abuso. También hay hombres, créanme, esto no es de género, esto es de seres humanos, esto es de personas. ¿Cómo te llevas tú con las emociones? ¿Cuál es la emoción que más te cuesta expresar? ¿Cuál es la emoción que más te cuesta regular? ¿Cuál es la emoción que te saca de control? Ve identificándola, porque tenemos a quien llevarle nuestras emociones. Muy bien, entonces expresamos, respiramos, comemos, gateamos, expresa. Luego respiras. ¿Qué tiene que ver eso con tu vida hoy? Que vivimos en la inmediatez sin pausa y que el pueblo de Dios parece haber olvidado que el descanso es un principio del reino. Dios descansó y como parte de la señal de que aquel pueblo, Israel, tenía un Dios, les dio el Shabbat, que significa descanso, reposo. Aquel pueblo tenía un Dios que se ocupaba de tal manera por ellos que se daban el lujo de descansar. Date pausas. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y a veces enfrentándome a esa verdad bíblica, me siento así. ¿Yo a dónde corro? ¿Cuál es la prisa? Se me olvida que Dios puso eternidad en mí. Y entonces vivo corriendo. De repente me pierdo entre el placer y el poder. ¿No te ha pasado? Respira.
Date pausas, date silencios, descansa, atiende tu cuerpo, tu alma y espíritu en pausas que le permitan respirar, descansar. Come, nútrete, como lo estás haciendo ahora. Te nutres cuando escuchas, cuando buscas, cuando estudias, te nutres, te alimentas. Tú no puedes dedicarte solo a nutrir a otros. Anorexia emocional. Sigo viviendo mi vida sin alimentarme. Cuidado, nútrete. Tienes que comer, que alimentarte y que seguir creciendo. Gatea, reconoce con humildad que hay cosas que te son difíciles, que eres limitado, que esta naturaleza caída, que es la que le da en realidad sentido a esa gracia que se nos ofrece, es limitada, vulnerable, débil. ¿Saben cómo me gusta a mí el apóstol Pablo? Porque uno lo ve y con todo el conocimiento que tiene, uno se espera a un hombre como con más soberbia. Y él fue el que le pidió a Dios, líbrame de este aguijón. 3 veces le pidió. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue no. Porque ese Dios bueno sabe decir sí y sabe decir no. Y su sí es bueno y su no es bueno. Así que Dios le dice al apóstol Pablo, no te lo voy a quitar. Va a quedar ahí contigo porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A Dios no le asustan tus debilidades, mis debilidades. Y les va a dar sentido a través de su poder, en donde ese poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Así que con humildad, hay áreas en las que gateas, áreas de tu carácter en las que gateas, áreas en tu mentalidad en las que gateas. Oye, es tan fácil como reconocer, no lo sé todo, no lo puedo todo, claro, en Cristo, y hay que ver de qué hablaba el versículo. Hay cosas que no puedo hacer. ¿No se han enfrentado con algo tecnológico que lo supera? Ay, yo sí, muchas veces. Yo no lo puedo todo. Entonces, ¿qué hago? Es que no es bueno que estés solo. Necesitas ayuda. Génesis. Entonces le pido ayuda a alguien. Y ahí surge el prójimo en todo su sentido. Y aprendo del prójimo. Me veo en él. Me reconozco. O reconozco algo que yo no tengo. Habilidad tecnológica, por ejemplo. Y así sucesivamente. Y eso nos mantiene en humildad. Ubicados en quiénes somos nosotros. Quién es el otro y quién es Dios sobre todos. Y luego camina, porque no se espera que seas un niño, que sea yo una niña siempre en todos los aspectos de mi vida, sino que vaya caminando hacia una madurez en espíritu, alma y cuerpo. Las emociones son aliadas siempre. Son aliadas y fueron puestas por Dios con un propósito, y quisiera entrar a estas 3 características que es importante que recordemos todo el tiempo. Todas las emociones, todas son buenas. El enojo también, sí, el enojo también. Y el miedo, sí, también. Ahora te explico. Pero son buenas. Es que si decimos que las emociones son malas, estamos afirmando que Dios nos dio algo que estaba mal. Y no puede ser así. Solo no puede ser así. Además, las vamos a entender de manera diferente. Son cortitas. La temporalidad de la emoción es corta. Ningún asunto emocional está diseñado para que sea permanente. Ya vamos a ver cómo es que transformamos eso temporal emocional en algo permanente, que solo nos dice nos estamos relacionando mal con eso. Y todas las emociones, todas tienen un propósito. Y ustedes me dirán, mire, ¿cómo así que son cortas? Yo conozco gente que ha estado enojada desde el año 2000 y ya ajustó 20 años. Bueno, algo está haciendo dentro de sí que mantiene viva esa emoción, que estaba diseñada para subir, ser expresada, resuelta y bajar. Y hablo de los pensamientos. Los pensamientos tienen una relación profunda y cercana con las emociones, de tal manera que la Biblia dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando yo estoy sintiendo algo y lo alimento con lo que pienso, lo mantengo vivo. Y si encima me lo callo, pero me lo callo por fuera, no me lo callo por dentro, y cargo ese monólogo, esa conversación engendrada en el alma, en donde
las emociones y los pensamientos empiezan a revolverse dentro de esta naturaleza caída que tengo, se arman las grandes guerras aquí adentro y allá afuera. Es como cuando, ¿saben cómo resulta esto? Como cuando vamos a algún lugar y encuentro a alguien en algún centro comercial y lo reconozco y digo, ay, voy a saludar. Entonces voy buscando y saludo, pero no me responde el saludo. Entonces ahí yo ya empiezo a pensar algo y digo, no, seguro no me vio, me voy a volver a poner porque voy a ir a saludar. Entonces vuelvo a buscar, casi me pongo enfrente, saludo y me ignora. Entonces yo ya pienso y luego existo. Yo digo, ¿qué le pasa? Y no que es cristiana, y no que es cristiano. Ah, pero no estuviéramos en la iglesia, ahí sí, ¿cómo estás? ¡Qué barbaridad! Y entonces empiezo a explicarme algo a través de mis pensamientos y mientras más pienso al respecto, claro, con mis opiniones, más ofendida me siento. Y no solo ofendida y triste, me voy enojando. Ah, pero ya la quiero ver. La próxima semana tenemos un evento. Ahí me va a estar llamando. Ustedes ven, todo pasa acá. Luego me encuentro a mi esposo que me estaba esperando y le digo, ¿sabes a quién vi? ¿A quién? A fulanita de tal. Ah, ¿y qué? ¿La saludaste? No, ya no nos habla. Yo ya hice una historia. ¿Y saben qué? Ya hasta me di la razón de por qué. Seguramente fue porque a mí, pónganle ustedes lo que quieran, los pensamientos van haciendo que mis emociones se aviven. ¿Basados en qué? Suposiciones, opiniones, interpretaciones. Esta mente limitada que cuando no tiene información se la inventa. Básicamente funciona así. Bueno, quiero que vean en su pantalla la imagen que está. Esta es una película que recomiendo muchísimo. Esto es una cátedra de inteligencia emocional. La película Intensamente. Y ahí está. Me encantan sus personificaciones. Furia, miedo, tristeza, alegría y desagrado. Y hoy vamos a hablar solamente de 2 emociones y en la próxima clase abordamos las demás. Vamos a ir con una emoción que es bastante malinterpretada, la tristeza. ¿Cómo se llevan ustedes con ella? Yo he encontrado que muchísima gente quiere evitarla, evadirla, no reconocerla, taparla, hasta se dibuja una gran sonrisa. Cuando en el interior y profundamente están muy tristes. La tristeza es la emoción que nos permite resolver cuestiones profundas, cerrar ciclos que implican pérdidas o duelos. ¿Qué pasaría con nosotros si no pudiéramos llorar a nuestros muertos? La tristeza es humana, es natural y es un regalo de Dios que me permite afrontar los cambios, recuperar el equilibrio. La tristeza no se evade, se atraviesa. Y tenemos en la palabra la confianza que Dios caminará a nuestro lado en valles de tristeza. La Biblia jamás condena las lágrimas. De hecho, dice que para Dios son importantes y que las guarda, las atesora en un frasco porque a Dios tus lágrimas le importan. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Pero hemos relacionado el llanto natural y humano que va delante de Dios o en busca del auxilio del prójimo con falta de fe. Cuando vemos muchos de los hombres y mujeres en la Biblia que han llorado, ¿por qué? Porque cuando te acercas a la Biblia tienes que reconocer 2 cosas. Tienes que poner atención a 2 cosas desde este punto de vista. Por favor, observa lo que hace Dios. Y observa lo que hace el hombre, de tal manera que puedas reconocer la naturaleza humana con la que puedas identificarte y la naturaleza divina que te enseña, que te redime y que le da respuesta a tu naturaleza humana. Tú no puedes condenar algo que Dios puso en tu sistema para alivio, para desahogo, para consuelo. A Dios le importa tanto el dolor que una de sus expresiones, el Espíritu Santo, es conocido como el Consolador. Y el Consolador no tiene sentido sino en presencia del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, del llanto. La tristeza es la emoción que te lleva a la introspección y es la única emoción que te lleva a reflexionar. Ahora, hay algo importantísimo en la tristeza.
No evadas la tristeza y no interrumpas la tristeza de las personas. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, llevarlos a la reflexión, y esta reflexión produce cambios en su vida. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10. Yo te la voy a leer en diferentes versiones. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Siguiente mención. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Lo más importante de la tristeza para mí es que me lleva al arrepentimiento, es que me conduce a ir a Dios reconociendo mi necesidad, mi fragilidad, mi vulnerabilidad, mi error, mi pecado. Y es en medio de esa tristeza que yo reconozco, confieso, y a partir de esa tristeza que Él quiere que yo sienta, entonces se opera la salvación, la transformación, los cambios. A veces, como la tristeza de otros nos incomoda, interrumpimos procesos de tristeza. Cuando alguien está siendo corregido, déjalo pasar esa tristeza. Cuando alguien ha perdido un ser querido, déjalo pasar esa tristeza. El dolor de los demás requiere respeto, requiere compasión. Y tiene sentido, la Biblia lo dice. La tristeza, entonces, podemos ver que nos ayuda, procesos de duelo. Oye, cuando quieras acompañar a alguien en su tristeza, una de las mejores formas es acompañarlo en silencio. Recuerda que es una persona única, que su duelo es único. Y que aunque yo ya haya perdido a mi padre y él esté perdiendo a su padre, no es lo mismo, porque nuestras experiencias son únicas. Acompáñalo en silencio, hazte presente. No digas cosas que al final, en nuestra buena intención, queriendo consolar, lo que hacen es dañar más e irrespetar el momento de dolor de la gente. A veces en nuestras buenas intenciones decimos cosas pero piensa en los hijos que le quedaron. Deja que esta mujer llore a su hijo. Deja que este hombre llore a su hijo. Acompaña en el dolor. Recuerda que la Biblia tiene un libro dedicado a las lamentaciones, porque hay épocas en la vida en que el lamento tiene sentido. Y a partir de la tristeza que se vive, somos conmovidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero cerrar con esta historia. Tengo una niña, tengo 3 hijas, pero la más pequeñita me dio una lección hace algún tiempo. Se acercó a mí con ojos llorosos y nerviosa y me dijo que quería decirme algo, que había cometido un pecado. Y entonces la escucho atentamente, me pongo a su misma estatura, bajo y le digo, contame. Y traté de respetar ese momento, porque cuando alguien llega contigo y te abre su corazón, lo único que necesita es tu consuelo y que lo lleves a Cristo. Recuerda que ni tú ni yo salvamos a nadie. Así que toda persona que llega a nosotros, necesitamos llevarla a Cristo. Él es el único camino. Escucho su relato y en efecto, mi niña había pecado. Y ese pecado hacía en ella a sus 10 años lo que tus pecados y mis pecados hacen con nosotros a cualquier edad. Nos hieren, nos duelen, atentan contra el quién soy, ¿verdad? Y estaba ella muy angustiada y la llevo en oración a confesar su pecado delante de Dios, a recibir el perdón a través de la gracia de Jesús y a recibir esto que solo la tristeza puede lograr en ella, el arrepentimiento. Pero ella no dejaba de llorar y esta mamá, preocupada, lo que quería es que ella fuera restablecida en paz y ya, se fuera a jugar tranquila y a vivir tranquila.
pero no es así como funciona. Ella seguía llorando profusamente y en mi prisa yo le digo, a ver, explícame, ¿por qué lloras? Y ella me dice, mami, lloro porque pequé y me estoy arrepintiendo. La lección fue para mí. Algo que debiera producirnos mucha tristeza es el pecado. Y parece que me da más tristeza cuando no me toman en cuenta, me da más tristeza cuando me siento rechazada, me da más tristeza cuando no gano, sino que otros me ganan. Pero ¿hace cuánto no derramas lágrimas porque pecaste? ¿Hace cuánto no te das permiso de llorar las realidades de tu vida que te llevan a ser consolado, enseñado y transformado por Dios? Ojalá nos duela tanto pecar que lloremos profusamente y que esa tristeza opere de acuerdo a su palabra sin dejar pesar y que nos conduzca al arrepentimiento. De esta manera es que abordamos las emociones desde la palabra de Dios. No te pierdas la siguiente clase en donde abordaremos las demás emociones. Dios te bendiga.